Bienvenido a otro programa Insight, agradecemos su sintonía. Hoy queremos compartir el testimonio de un joven pastor y ministro de la música, el cual desde pequeño se crió en el Evangelio, pero en su juventud tomó un rumbo equivocado que puso su vida en riesgo. Así que te pedimos que no te retires porque este programa Insight comienza ahora. Bienvenido a Abimael Malavé a este programa Insight. Gracias, Carmen, por recibirnos. Para mí es un gran privilegio que nos permitan estar acá. Queremos compartir tu testimonio con los televidentes, ¿verdad? Para que sepan quién es. Tengo dos nombres. Tengo un seudónimo que es el Mayordomo de Reino, musicalmente conocido como el Bima. Pero tu nombre de pila, como dicen aquí, es Abimael Malavé. ¿Quién es Abimael Malavé? Bueno, Abimael Malavé es un joven que nació en el Evangelio. Desde que tengo uso de razón, voy a la iglesia. Y Abimael Malavé empieza un ministerio a la edad de 11, 12 años de edad. A los 13 años, Dios me permite sacar mi primera producción. En aquel momento se llamaba Bima y Crunchy, Kid for Jesus. ¿Por qué Bima? ¿De dónde viene el nombre? Porque mi nombre es Abimael. Si le quitas la A al principio y mueves la E y la L al final, al principio dice el Bima. Okay. Solamente eliminando una letra. Quiero que me expliques más o menos cómo era tu familia. Naciste, me dices que eres nacido y criado en el Evangelio, pero tu familia era una familia completa, una familia disfuncional. Era una familia completa. La palabra del Señor siempre ha estado fundamentada en nuestra familia. Mi nombre es bíblico, mi nombre Abimael significa mi padre es Dios, y por eso decidimos sacar el Bima de nuestro propio nombre. Naciste, fuiste criado en el Evangelio, tu niñez fue una niñez, ¿cómo fue tu evolución? Hay personas que se crían dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay otros que por un momento dado en su niñez o fueron llevados a la iglesia, pero en realidad fue como asistir. En el caso tuyo, ¿cómo fue? Pues me dices que sacaste una producción. A los 13 años, Dios me hace un llamado a los 11 años al ministerio, pero en aquel momento, siéndote sincero, yo no tenía una relación con el Señor. Sí salía a cantar a la edad de 11 años, 12 años, 13 años, ya yo estaba viajando y yendo a otros lugares a llevar la palabra del Señor, pero había algo en particular y es que yo no tenía una relación con el Espíritu Santo de Dios. Y iba y hablaba de un Dios que no conocía, porque no intimaba, no tenía una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Y realmente en mi experiencia como pastor ahora puedo ayudar a otras personas que van a la iglesia pero no tienen una relación con el Espíritu Santo. Y hay muchos jóvenes y muchas personas que van a la iglesia y están pasando por esto mismo. En ese proceso, cuando comenzaste a grabar, eso, no sé si en algún momento cambió tu forma de ser, tu carácter, te sentiste más importante porque ya te conocían en distintos sitios. ¿Cómo te desenvolvías? Sé que ibas a cantar. Me dices que cantabas sin tener conocimiento de ese Dios al que le cantabas. Exacto. Entonces, ¿cómo fue tu desarrollo? el conocimiento básico, ¿verdad? Pero no una relación íntima con el Espíritu Santo. El conocimiento básico que puede tener cualquier persona que nace en la iglesia y conoce de las historias de Moisés, ¿verdad? Diferentes historias, Abraham, pero no tenía una relación íntima con el Espíritu Santo. Y por ende no podía desarrollar mi ministerio a la plenitud que ya Dios había predestinado. Por eso entonces a los 16, 15, 16, decido apartarme de los caminos del Señor. ¿Entiendes tú que al
al tú ya estar en el ambiente de la música, en desenvolverte en eso, ¿eso puede haber influenciado al que tú te hayas apartado y buscado otras cosas? Bueno, más bien fue una etapa de mi vida bien difícil. No sabía lo que quería, no sabía hacia dónde dirigirme, pero entiendo que fue necesario que yo me apartara de los caminos del Señor. Se escucha contraproducente, se escucha, ¿verdad?, como ilógico, pero fue necesario que yo en ese momento de mi vida me alejara un poquito del Señor para entonces reconocer y poder entender lo valioso que yo tenía, que era la presencia del Señor y que el Señor estuviera conmigo. Sabes, nadie sabe el valor del dinero hasta que se encuentra sin un centavo. Y así mismo me ocurrió. Yo no sabía la importancia de estar en comunión con Dios hasta que me encontré lejos de su presencia. ¿Qué hiciste en ese proceso? ¿Cómo fue que llegaste a apartarte? Wow, como te estaba mencionando, a los 16, 15, 16 años es una etapa bien difícil para cada joven y en ese momento comencé a probar las drogas, comencé a salir y a ver mundo, ¿verdad?, como decimos nosotros los jóvenes, a ver mundo, y entonces decidí tomar otro rumbo que no era el que me habían encaminado ni el que me habían enseñado, y estuve así como hasta los 19 años de edad, que en un retiro aquí en Puerto Rico me profetizaron una palabra y luego Dios utilizó a diferentes personas para profetizarme y hablarme de una palabra poderosa que Dios me quería levantar, me quería usar en la música, y eran personas que no conocían de mi vida, no conocían del Bima, que a lo mejor en su niñez había sacado una producción, pero ya contando con 18, 19 años de edad, pues no, ¿verdad? Ellos no sabían quién yo era. En ese proceso, bueno, la palabra dice que cuando tú instruyes al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero en este proceso, cuando tú dices que te apartaste, porque conocías a Dios de oídas. Exacto. De lo que tú habías experimentado, ¿verdad?, en el proceso que creciste. Decides, dicen por ahí que muchos de los jóvenes que son nacidos y criados en el Evangelio tienden a tirarle un ojo a lo que es el mundo, porque como han vivido dentro de lo que es la cobertura, que ellos no lo entienden, que es una cobertura y una protección, salen de esa protección, quieren salir de un caparazón a experimentar afuera. ¿Qué tú experimentaste? Me dijiste que estuviste en drogas. Depresiones. ¿Qué pasó en ese tiempo que estuviste fuera? Depresión, un vacío grande en tu corazón, buscar cómo llenar ese vacío y darte cuenta que nada puede llenar ese vacío, que nada te puede hacer sentir como cuando estabas en la casa del Señor, y un sinnúmero de cosas más que realmente te llevan a tú volver a los caminos del Señor y volver, pero en este caso cuando vuelves, ya vuelves rendido, y cuando un corazón se rinde delante de la presencia de Dios, entonces puede provocar un encuentro genuino con el Espíritu Santo de Dios. Recuerdo momentos que a veces yo llegaba de hacer cosas que no tenía que hacer y mi mamá me decía a las 3 de la mañana me levanté porque estaba inquieta y me tiré de rodillas, y a esa misma hora tal vez yo estaba en una discoteca o estaba, ¿verdad?, haciendo cosas que no tenía que hacer. Cuando tú estuviste en el proceso de que hablas que estuviste en la droga, ¿fue que coqueteaste con la droga o profundizaste? No, como usted dice, coqueteé con las drogas, pero nunca dejé que eso tomara control. Y cuando lo hacías, teniendo tú el conocimiento, porque la palabra siempre habla de que tu espíritu siempre te redarguye. Siempre. Cuando lo hacías, siempre llegaba un sentimiento de culpabilidad o lo tomabas natural. No, siempre había un sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué estoy haciendo esto? Esto realmente no fue lo que me enseñaron, esto no es lo que me llena. Y siempre el Espíritu Santo estaba ahí trabajando para que yo volviera a sus caminos, pero realmente es una decisión que cada ser humano tiene que tomar.
Muchos de los jóvenes hablan que la influencia de las amistades, presión de grupo, hace que los atraiga más a ese ambiente. ¿En tu vida fue así? O sea, la presión del ambiente, los grupos, las amistades, ¿tenía una influencia mayor en ti para mantenerte en ese estado donde tú estabas? Como a los 15, 16 años tenía mucho peso y mucha importancia lo que opinaran mis amigos o las personas que estaban a mi alrededor. Ya como a los 17, 18 años, pues ya no me importaba lo que ellos pensaran ni lo que ellos dijeran. Simplemente, pues, yo hacía lo que quería hacer. Mientras estabas en ese tiempo de tu vida, ¿qué pasaba en tu casa? ¿Qué pasaba por la mente de tus padres? Este muchacho que fue nacido y criado, se descarrió. ¿Qué situaciones pasaban dentro de ese hogar? Mira, yo le doy muchas gracias a Dios por darme una madre guerrera. Esa mujer es una mujer de oración que llamaba las cosas que no son como si fuesen. Ella siempre me miraba y desataba una palabra sobre mi vida y que Dios me iba a levantar, que Dios me iba a usar, que no era casualidad que Él me llamara desde temprana edad. Y realmente siempre las oraciones de mi madre fueron bien importantes. Recuerdo momentos que a veces yo llegaba de hacer cosas que no tenía que hacer y mi mamá me decía a las 3 de la mañana me levanté porque estaba inquieta y me tiré de rodillas y a esa misma hora tal vez yo estaba en una discoteca o estaba, ¿verdad?, haciendo cosas que no tenía que hacer. ¿Hubo alguna palabra, un señalamiento de rechazo de tus padres en contra de lo que tú estabas haciendo? Te aclaro la pregunta. Muchos de los padres, cuando sus hijos se apartan, le dicen, estás perdido en el mundo, el enemigo, en vez de declarar palabras de bendición y activar la fe de lo que Dios ha declarado. En el caso tuyo, cuando tú llegabas en ese proceso, dices que ella se levantaba, ¿en algún momento llegó a proferir una palabra que fuese negativa o todo el tiempo estuvo declarando palabras de bendición? Todo el tiempo mi madre estuvo declarando una palabra de bendición y de verdad que le doy gracias a Dios. ¿Entiendes tú que eso fue una de las cosas que marcó tu vida? Definitivamente, gracias a Dios y a las oraciones de mi madre, yo puedo decir que estoy aquí. Dios me ha guardado de accidentes terribles. Te digo que el enemigo ha estado tratando de perseguirme y de acabar con mi alma desde muy temprana edad. A los 2 años de edad, yo vivíamos en una loma y mi mamá llegó a hacer compras y recuerdo que yo entré en el carro y empecé a jugar dentro del carro y el carro botó el cambio y se fue por el risco hacia abajo. Wow. Y cayó espetado en el techo de una residencia y rompió toda la residencia. Luego de eso, como a los 5 o 6 años, me atropella un vehículo. Como a los 2 años me atropella otro vehículo. Wow. Como al año me intoxico con gasolina. Hubieron unos eventos en mi vida que fueron trágicos y difíciles, pero eso evidencia el propósito de Dios en mi vida. Lo puedo entender ahora, claro, lo puedo entender ahora. En aquel momento no lo entendía, en aquel momento estaba perdido. ¿Y en qué momento, ya cuando estás en ese ambiente, todo lo que es música, lo que te atrae del mundo, entendiste que era el momento de tú tomar la decisión de cambiar, de que hay algo que eso no te llena, que te sentía pasión? Me dices que caíste hasta en depresión. ¿A causa de qué? Bueno, a causa de sentirme vacío, a causa de no sentir esa alegría que antes sentía. Y yo creo que fue provocado, eso es provocado por el Espíritu Santo para hacerte volver a sus caminos. Definitivamente así yo lo creo. ¿Y cuándo tomaste la decisión? Yo tengo que regresar, Mira, tengo que retomar mi vida, tengo que hacer algo con ella. Yo fui a un retiro, fue en Betel, y fui a ese retiro y recuerdo que en ese retiro yo fui porque iba a ir con una novia. Y mi interés para el retiro era compartir con ella y estar con ella juntos allá en el retiro. Y
¿ves? Como dicen por ahí, huyendo de la vaca me choqué con el toro. Hubo un profeta que fue a predicar ese día y llevó el mensaje y Dios lo usó en profecía fuertemente, y de entre 400 jóvenes, Él me llamó y me trajo hasta el frente y desató sobre mi vida una palabra que luego donde quiera que yo entraba, sea culto, sea vigilia, donde quiera que yo iba, desataban una palabra sobre mi vida. Y era la misma palabra en todos los lugares, que Dios me iba a levantar, que Dios me había escogido. Y entonces eso fue creando en mi vida el deseo de ver el cumplimiento de Dios sobre mí. ¿Ese retiro fue el que marcó tu vida para tomar la decisión de seguir hacia adelante, o fuiste a retiro, Dios te dio la palabra y continuaste como normalmente estaba? Continué como normalmente estaba, porque no fue como que de la noche, ¿verdad?, al día, una transformación así. Fue un proceso, pero por eso entiendo que Dios siempre me seguía diciendo lo mismo, y inclusive una vez vine a la iglesia La Senda Antigua del apóstol Wanda Rolón, y Dios la utilizó a ella para darme también una palabra, y ella, recuerdo que me subió al altar y desató una palabra sobre mi vida, y yo dije, wow, ya no puedo seguir huyendo, Dios está detrás de mí, quiere hacer algo conmigo, vamos a darle la oportunidad al Señor. Y comencé a ir a la iglesia Tabernáculo de Restauración, en la cual estoy pastoreando a los jóvenes ahora mismo. En esa iglesia, mi pastor Ángel Quiñones, estamos allí trabajando. Y recuerdo que el pastor, a través de los profetas y el pastor, desataron una palabra sobre mi vida, y me dijo el pastor que me quería enseñar a orar. Y yo le dije, pastor, yo sé que usted no me conoce mucho porque yo llegué hace poco, pero yo me crié en la iglesia, yo sé orar. Y él me miró y sonrió y me dijo, yo te voy a enseñar a orar. Y luego que él me enseñó a orar, me di cuenta que yo no sabía orar. Hay mucha gente que se tiran de rodillas a contarle al Señor sus problemas. Hay mucha gente que se tiran de rodillas a llorar. Y hay mucha gente que se tiran de rodillas a pedir. Y en la palabra del Señor dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice en la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Mi pastor me dijo, lo que hay en tu corazón, el anhelo que hay en tu corazón, lo que a ti te preocupa, lo que tú necesitas, antes de que tú lo digas, ya Dios lo conoce. No es necesario que tú se lo digas, es necesario que tú le adores, porque mientras tú lo adoras, eso viene como añadidura a tu vida. El no mantener en un continuo fluir y en un continuo movimiento el Espíritu Santo, eso trae sobre tu vida un estanque. Si el Espíritu Santo no está en un continuo fluir, trae un estanque, y lo próximo que viene sobre tu vida es un espíritu religioso, y un espíritu religioso no te va a dejar levantarte. En este caminar, que siendo tú tan joven, porque apenas prácticamente eres un jovencito, ¿cómo tú puedes experimentar ahora que eres pastor de jóvenes? ¿Qué son las consecuencias? O sea, ¿qué es lo que atrae a la juventud que desvirtúa lo que es el concepto de ser un cristiano? Muchos jóvenes tienden a buscar lo que todo el mundo busca. En este momento tú dices que el cambio de las amistades tuvo mucha influencia en lo que fue tu cambio, en tu trastorno, en tu vida espiritual. ¿Qué tú crees que es lo que está afectando tanto hoy en día a la juventud? Mira, el no tener una relación saludable con el Espíritu Santo, el no mantener en un continuo fluir y en un continuo movimiento el Espíritu Santo, eso trae sobre tu vida un estanque. Si el Espíritu Santo no está en un continuo fluir, trae un estanque, y lo próximo que viene sobre tu vida es un espíritu religioso, y un espíritu religioso no te va a dejar levantarte. ¿Qué pasa? Que cuando hay un estanque, hay un vacío dentro de ti, aún estando en la iglesia. Hay personas que se sienten vacíos, se sienten en depresión. Y entonces hay muchos jóvenes que, por no conocer la importancia
de una vida saludable en Dios, en intimidad, caen entonces en buscar cómo llenar ese vacío en otras cosas, porque entienden que Dios no está llenando ese vacío, y es porque no están buscando a Dios correctamente, no están intimando con el Señor. Porque ir a la iglesia, sí, vas a aprender de la palabra, pero solamente vas a crecer en el Espíritu, como dice en Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. La única manera de crecer espiritualmente es intimando con el Espíritu Santo. Establecer una relación con Él Definitivamente. Definitivamente. ¿Cómo entonces cuando Dios te empieza a dar a ti las letras es que vuelves a retomar lo que es la música, el ministerio? ¿Cómo empezó a cambiar entonces en esa parte de tu vida? Mira, recuerdo que mi pastor Ángel Quiñones me dijo que empezáramos a trabajar el disco, que había llegado el tiempo de Dios. Y yo le dije, pastor, eso está fantástico, pero yo no tengo dinero para comenzar una producción. Una producción es costoso, horas de estudio. Y el pastor me dijo, no te preocupes por el dinero, yo te la voy a regalar. Y definitivamente el apoyo de mi pastor en este ministerio ha sido algo esencial, ha sido algo bien importante, porque él creyó en la palabra que Dios me había dado, y hemos visto el fruto de eso. Por eso quiero agradecer siempre a mi pastor Ángel Quiñones, por siempre creer en mí. En este proceso que tú estás, ¿verdad? Y que estás en lo que es la música, ¿cómo tú entiendes que ha sido tu ministerio? ¿Cómo ha llegado a la juventud? Porque la música es lo que mueve a la gente prácticamente. ¿Qué cosas has experimentado a través de ese ministerio, a través de la música? Wow, yo te puedo contar de matrimonios que nos han testificado, que se han restaurado a través de nuestras canciones, adictos que han decidido darle una oportunidad al Señor y Dios levantarlo. Recuerdo que cerca de mi iglesia hay un puesto de gasolina, y fui a echar gasolina y un adicto me pidió dinero. Mas yo no le di dinero y oré por él, y lo invité que si él quería ser libre fuera a mi iglesia el domingo. Para mi sorpresa, el domingo cuando llego a la iglesia ya él estaba allí, y Dios le ministró de una manera poderosa. Y recuerdo que él llegó al altar y tiró sus jeringuillas y sus drogas, y fue libre. Hace poco estuve en una actividad y me lo encontré con su familia, tiene esposa, tiene hijos, y Dios lo restauró, Dios lo levantó. Y así consecutivamente Dios ha levantado a muchas personas a través de nuestro ministerio y a través de nuestra música. Hemos recibido un mensaje, hace poco recibí un mensaje de un joven que se quería quitar la vida porque estaba en depresión, le habían detectado cáncer, había perdido su esposa, sus hijos, su trabajo, y quería quitarse la vida, pero buscando en internet escuchó mi música y decidió seguir buscando de mi música. Y en mis discos al final siempre yo pongo una reflexión, una predicación corta, y cuando escuchó la reflexión decidió entregar su corazón al Señor, y Dios lo levantó y me dio el testimonio de que Dios había restaurado su vida. A veces nosotros y las personas piensan que solamente a 2 o 3 Dios le da unos dones y unos talentos, y dice que los dones los repartió y que cada uno tiene un don, ¿verdad? Que yo quisiera que, para cerrar tu testimonio, ¿qué tú le podrías decir a la juventud? ¿Qué mensaje tú le podrías llevar a la juventud que tal vez conocen a Dios, tal vez tienen algunos dones, unos talentos, pero en realidad no tienen una relación con Dios? Mira, en este tiempo las personas se conforman con la salvación, se conforman con reconocer a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, ir a la iglesia los domingos y estar en la banca simplemente cumpliendo tal vez con sus diezmos, sus ofrendas. Pero esto es mucho más, porque el ladrón que murió en la cruz al lado de Jesús reconoció que Jesucristo era el Señor.
Y Jesús le dijo, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso quiere decir que él fue salvo por haber reconocido a Jesús. Y en la palabra de Dios dice que todo aquel que confesare que Jesucristo es el Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó entre los muertos será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero es mucho más que eso. Porque te pregunto, Carmen, el ladrón que murió al lado de Jesús en la cruz, ¿podrá tener los mismos privilegios que tuvo, tal vez, para usar un ejemplo, el hermano Gille Ávila, que en paz descanse, hace poco que fue a partir con el Señor? Imposible, porque una persona que cada vida que te ganas para el reino es una perla para tu corona. Entonces quiere decir que el reino de Dios está establecido en base a estrategias y a posiciones. Entonces nosotros como cristianos debemos de aspirar siempre a buscar algo más del Señor y no simplemente a conformarnos con la salvación, sino que a poner por obra eso que Dios ha puesto, esos dones que Dios ha puesto en nuestras manos, para que cuando estemos delante de la presencia de Dios y Dios te diga, ¿qué hiciste con lo que te di?, tú puedas decir, aquí está mi resultado. Yo quiero agradecerte el que hayas compartido con nosotros este testimonio. Sabemos que hay mucha juventud por ahí que está deseosa por hacer algo, y qué más que entregarle sus dones y sus talentos al Dios Todopoderoso, que es el que puede abrir las puertas. Yo te agradezco el que hayas compartido con nosotros en esta noche. Gracias, Carmen, gracias por recibirnos acá. Para mí es un gran privilegio que ustedes me hayan tenido acá. Agradecemos su sintonía, esperamos que este testimonio haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a que continúes con nuestra programación, ya que en el próximo programa tendremos otro impactante testimonio.